Contanos qué es el omega 3 Son RX de Son Diet. ¿Qué es y para qué sirve? Bien, primero hay que explicar sencillamente que es un suplemento dietario a base de aceite de pescado de mar de agua fría, ultra refinado. Y es un ácido graso, una grasa que es llamada esencial. ¿Y por qué decimos que es esencial? Porque nuestro organismo no lo produce y entonces tenemos que consumirlo porque los requerimientos del mismo son fundamentales a diario y esos requerimientos van a depender fundamentalmente de nuestra calidad de vida que estemos llevando adelante. Cuando hablo de calidad de vida estamos hablando de personas sanas o personas con algún tipo de patología que van a ir requiriendo el consumo de este ácido graso dependiendo justamente de eso, calidad de vida y distintos tipos de enfermedades. Para cada una de ellas, las cifras y los consumos van variando en el desarrollo de la enfermedad que tienen para tratar de revertirlo fundamentalmente. Y también hay que hacer... ¿Para qué enfermedades fundamentalmente se utiliza el omega 3, Alberto? Bien, el omega 3, como es fundamentalmente un antiinflamatorio, ya que es un ácido graso que inhibe a otro ácido graso omega 6, que ese ácido graso omega 6 es precursor de unas hormonas muy inflamatorias. Lo que hace este ácido graso omega 3, que está constituido por dos ácidos grasos, uno se llama EPA y el otro se llama DHA, el EPA hace y cumple dos funciones fundamentales. Primero, inhibe a este otro ácido graso omega 6 para que produzca estas hormonas tremendamente proinflamatorias. Pero por otro lado, los derivados del EPA producen una sustancia denominada resolvina. Las resolvinas son las sustancias más poderosas antiinflamatorios que vamos a encontrar en nuestro organismo. El otro ácido graso, que se llama DHA, también actúa produciendo este tipo de productos denominados resolvinas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta muy en claro porque también ustedes habrán escuchado por ahí que ahí hay omega 3 de fuente vegetal, chía, lino, etcétera, etcétera, que también son ácidos grasos omega 3. El problema es que la diferencia entre uno y otro es el ácido graso que contiene cada uno de ellos. El omega RX2 contiene, que de fuente marina, dos ácidos grasos fundamentales, que los nombré EPA y DHA. El ácido graso que contiene el omega 3 de fuente vegetal se llama alfa-linolénico, que no tiene absolutamente nada que ver con los efectos antiinflamatorios de los que te nombré recién. Sí se convierte, cuando uno lo consume, en EPA y DHA, pero es muy ineficiente esa conversión. Solamente un 5 o un 10% de este ácido graso alfa-linolénico puede llegar a transformarse o convertirse en EPA y DHA. Por lo tanto, lo hace un omega 3, digamos, no tan recomendable porque tendríamos que utilizar dosis muy, pero muy elevadas para llegar a obtener EPA y DHA en nuestro organismo. Y entonces, ¿qué enfermedades o patologías se pueden revertir, curar con el omega 3 RX2? Bien, lo primero que tenemos que conocer es que todo tipo de enfermedad crónica, cardiopatía, diabetes, Alzheimer, sobrepeso, problemas renales, problemas pulmonares, etcétera, etcétera, tienen y se desarrollan gracias a lo que nosotros denominamos la inflamación silenciosa crónica de bajo nivel. Entonces, tengo que explicarte un poquito para que los que están escuchando entiendan qué significa la inflamación. Hay dos tipos de inflamación. Una es la que duele, es la que nosotros o nuestro organismo utiliza porque tenemos todo que tener un poquito de respuesta inflamatoria. ¿Para qué? Para defendernos de los gérmenes, de las bacterias que entran desde el exterior a nuestro organismo. Ante una lastimadura, nuestro organismo responde inflamando
porque justamente una herida, te darás cuenta, a los 2 o 3 días se pone roja, después empieza el proceso de tumefacción, dolor, y después viene el proceso de cicatrización. Este tipo de inflamación tiene un inicio y tiene una finalización, y tiene un apagado. Cuando esto se cumple está todo bárbaro. El problema está que hay otra inflamación, que te nombraba recién, que se llama inflamación silenciosa de bajo nivel, crónica, y que es la causa subyacente del desarrollo de todo tipo de enfermedad crónica. Y tiene muchísimo que ver con algo que nosotros denominamos las 3 R. La primera R, y después te voy a hacer una analogía para que se pueda entender, la primera R es reducir la inflamación crónica. Esto se consigue con una dieta adecuada. La segunda R es resolverla a la inflamación crónica. Esto se produce o se consigue con el consumo de los ácidos grasos omega 3. Y por último, la tercera R se llama reparar el daño que ha sido provocado en los distintos órganos de nuestro cuerpo por no haberse resuelto la inflamación en su momento. Analogía, una casa que se incendia. ¿Qué tengo que hacer yo para tratar de que esto se solucione? Se me incendia la casa. Las 3 R las podemos aplicar fácilmente acá. Primer R, reducir el incendio, de alguna manera, tratar de reducirlo. Primer R. Segunda R, extinguirlo. Y por último, el tercer R, empezar a reparar la casa. La primera R, de disminuir la intensidad del fuego, asociamos a una dieta adecuada. La segunda R, extinguir el fuego, lo asociamos a los omega 3 que me están haciendo, digamos, apagar ese fuego, resolviendo totalmente la inflamación. La tercera R, reparar el daño, reparar la casa a través del consumo de unos suplementos dietarios denominados polifenoles, que son los principios activos de las frutas y la verdura. No sé si se podrá haber entendido, pero es una manera muy sencilla de poder explicar cómo es la situación de la inflamación. Esta inflamación subyacente, que es la causa subyacente del desarrollo de tipo de enfermedad, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Si utilizamos una dieta inadecuada, si no consumimos omega 3, si no consumimos polifenoles, esa inflamación es como estar en forma permanente del fuego encendido y no poder extinguirlo. Eso es, a la larga, la causa por la cual se desarrollan todas las enfermedades de tipo crónico. Podemos hablar de lo más importante de esto, es la cantidad o la dosis de ácidos grasos omega 3 que tenemos que utilizar. Pero para ello tenemos que saber que no cualquier omega 3 se puede utilizar, porque el problema está aquí, que hay 3 organismos que están controlando las características de los distintos ácidos grasos omega 3. Hay 3 organismos que uno se llama OGOEL, Organización Global de EPA y DHA, el otro es IFOS, International Fish Oil Standard, y el tercer organismo es el SONELAB, el laboratorio del doctor Barrichello. Cada uno de ellos tiene y obliga a cumplir estrictos controles para que se respeten los estándares importantes que requieren un consumo de un ácido omega 3 que no sea dañino para el organismo. Esto es fundamental. Los omega 3 del laboratorio SONDIET, cada lote que se fabrica es testeado permanentemente. Se terminó este lote, se lo testea. Eso es caro, no es fácil, porque cada testeo cuesta mucho dinero. Pero las personas que consumen el omega 3 se merecen tener el conocimiento de lo que están consumiendo. Por lo tanto, el doctor Barry Sears, en su etiquetita de los omega 3, que te enseñaste hace un momento, para que él pueda poner Barry Sears o sears.com, tiene que tener un testeo totalmente estricto, controlado y respetar las normativas que requiere este tipo de organismo que pertenece al doctor Barry Sears. Yo voy a hacer una comparación entre los 3 organismos para que ustedes puedan llegar a ver la cantidad y la calidad de la pureza, la concentración y la frescura del omega 3. Porque como hay muchas enfermedades crónicas que requieren mucha dosis de ácidos grasos omega 3, no podemos brindarle a la población a aquellos que tengan en su composición toxinas. Entonces nosotros
les presentamos y tratamos de que les llegue a todos ustedes un ácido graso que tenga una concentración adecuada, que tenga una pureza adecuada y que cumpla con lo que es evitar la rancidez de los distintos ácidos grasos, como ese gusto a pescado que suelen tener. Entonces, cuando hablamos de la concentración, los omega 3 de Sondiet tienen por cápsula 500 miligramos de EPA, 250 miligramos de DHA, y como la dosis recomendada son 4 cápsulas, estamos hablando de 3 gramos de omega 3 en la dosis de 4 cápsulas diarias. Cuando hablamos de la pureza, hay varios metales pesados que son muy enfermados para nuestra salud, como por ejemplo PCB, como por ejemplo mercurio, arsénico y cadmio. Todos ellos, lamentablemente, en muchos de los ácidos grasos omega 3 que se venden en el comercio, tienen una gran cantidad de partículas que lo hacen como no tan recomendable. Y te voy a leer algo, por ejemplo, hablando de PCB. La primera organización GOEL que te nombraba, ellos requieren una cifra de 90 partes por billón, menor de 90 partes por billón de PCB. El otro organismo, el IFOS, requiere menos de 45 partes por billón. Y nosotros requerimos menos de 2 partes por billón. Y cada lote en general tiene 0,001 partes por billón, prácticamente indetectable. Lo cual, sabiendo que el PCB es un elemento que puede provocar elementos carcinogénicos y problemas neurológicos, es muy importante para que se vayan dando cuenta la gente que está a la audiencia de por qué nosotros consideramos esto tan puro y lo recomendamos para poder utilizarlo en muchísimas dosis o dosis muy elevadas, cosa que cualquier otro omega 3, justamente por la presencia de estos tóxicos, no pueden o no debieran ser utilizados. Hablando de mercurio, para los 3 organismos requieren menos de 0,1 partes por millón y nuestros lotes tienen menos de 0,005 partes por millón. Te vas dando cuenta que tienen partículas indetectables. Para el arsénico es igual, menor a 0,1 y los nuestros tienen menor a 0,01. Y por último el cadmio, que es otro metal pesado, también todo tiene que tener menos a 0,1 partes por millón. El nuestro tiene 0,01 partes por millón. Y por último está el tema de la oxidación o el tema de la rancidez. Este es muy importante porque nuestros omega tienen una muy buena cantidad de antioxidantes que lo hagan que no tengan ese sabor a pescado tan importante, que hacen que muchísima gente no puedan consumirlo porque le dan ciertos, ese sabor le da por náuseas, etcétera, etcétera. Esto hace que tengamos que decir que los 2 organismos, tanto el GOEL como el IFOS, quedaron al lado de Sondiet un poco desactualizados en cuanto a las recomendaciones de toxinas, la concentración, la frescura y la pureza. Sí, el sabor a pescado absolutamente nada, no tiene ningún sabor el comprimido, absolutamente ningún sabor. El tema de los ácidos grasos que tienen mucho sabor a pescado porque tienen una rancidez provocada por la presencia de cetonas y aldehídos, que son elementos que producen alteraciones a nivel del ADN y de las proteínas de nuestro cuerpo. Y también hay una prueba que utilizamos que se llama el TOTOX, el total de oxidación, que es una prueba que rige a todos los aceites, los comercios que tienen aceites a nivel mundial. Esto tienen que tener menos de 26. GOEL tiene y exige menos de 26, IFOS menos de 19 y el nuestro menos de 19. ¿Y sabe cuánto tiene el nuestro? 7. Con lo cual estamos hablando de un omega 3 que es muy, pero muy difícil que se oxide. Sabemos que en presencia del aire o con el calor, cualquier omega 3 se puede oxidar y pierde su potencia y a la vez le aparece ese sabor rancio a pescado que hace que muchas personas no puedan consumirlo. Y haciendo referencia a las enfermedades, vamos a hacer
una especie de cuadrito, y te voy a decir que para Doña Rosa, la gente que quiere calidad de vida, la recomendación diaria es una cifra de 2,5 gramos de ácidos grasos omega 3. Para aquellas personas que sufren de una cardiopatía, de hipertensión, de diabetes, tienen sobrepeso, los deportistas de élite, la recomendación son 5 gramos de ácidos grasos omega 3. Para aquellas personas que tienen dolor crónico, todos los días encontrarás personas que dicen, pucha, me duele todo el cuerpo y no sé qué hacer, me dicen que tengo fibromialgia, me dicen que tengo alterada la parte muscular, la parte de las articulaciones. Bueno, para esa persona se recomiendan 7,5 gramos de omega 3 por día. Y para aquella patología neurológica, cuando uno habla de patología neurológica podemos estar hablando de Parkinson, esclerosis múltiple, estamos hablando de cualquier otro tipo de demencia senil, etcétera, etcétera, arriba de 10 gramos por día. Una particular enfermedad denominada esclerosis múltiple, bueno, tenemos resultados muy, pero muy importantes y alentadores. Tengo un caso de una persona de 36 años que comienza con un cuadro de electricidad que le iba desde la parte cervical hasta los talones, y cuando lo ve el neurólogo le dice que tiene el signo de, no recuerdo en este momento, que es un elemento que si uno lo deja pasar y no lo trata, puede transformarse en una enfermedad en el futuro como la esclerosis múltiple. Por supuesto que le habían recomendado lo que se utiliza para la esclerosis múltiple, interferón. Son productos muy, muy caros. Entonces yo le digo, encima, amigo mío, colega, vamos a probar con dosis elevadas. Le he dado 15 gramos por día de ácido graso omega 3 líquido. De esa manera puede tomar en un vasito de plástico como si fuera un antibiótico, ¿no? El primer mes, nada. Segundo mes, nada. Segundo mes y medio, viene y me cuenta con suma alegría que le desaparecieron todos los síntomas que él tenía. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Me dice, vamos a empezar a reducir la dosis. Pero ¿hasta cuándo voy a tener que tomar omega 3? Lo lamento mucho. Esto significa de por vida, porque con esto estamos controlando la inflamación, que como dije anteriormente, la inflamación es la causa subyacente de toda enfermedad crónica. Vos querés que te vuelva esto y bueno, suspendelo. No es que te estoy obligando, pero lo que te quiero decir es que de por vida uno debiera consumir omega 3, ácido graso esencial, porque nuestro organismo no lo produce. Tenemos la obligación de consumirlo. Y para poder dar yo esa cifra, para poder dosificar con 15 gramos hasta 20 hemos dado, tengo que tener un omega 3 muy puro, con una concentración muy elevada, con muy bajas toxinas, como las que hemos estado describiendo hasta hace un momento, porque si no, corremos riesgo de tener efectos colaterales nombrados. Como acumulación de metales pesados, como dijiste vos, ¿no? Eso es muy importante. Por eso podemos hacer una comparación ahora. Bueno, y si comemos peces o pescados de mar, de agua fría todos los días, durante toda una vida, y bueno, tal vez consigamos las cifras de omega 3 requeridas a diario para evitar enfermarnos. El problema está en que todos esos peces de mar están contaminados. Por lo tanto, hoy, por ejemplo, una obstetra está recomendando a una embarazada como máximo 2 o 3 veces por semana de pescado de mar de agua fría, ya que si no, este tipo de contaminantes que los tienen los peces le pueden provocar algún tipo de problema, ya sea a la embarazada como al futuro bebé. Por lo tanto, el doctor Barry Sears está hoy con sus barcos factorías buscando y pescando a sardinas y anchoitas en la zona de Perú y Chile, que es la zona donde menos contaminación existe. ¿Y por qué se buscan peces chicos? Porque un pez marino muy grande vive mucho tiempo y tiene la posibilidad de contaminarse mucho más que el chiquito que vive menos. Entonces se buscan. Y la sardina es uno de los pescaditos o uno de los peces que más omega 3 tiene en su cuerpo. ¿Y qué es decir que tiene omega 3 en su cuerpo? La grasa del pescado.
Y los pescados azules, entre ellos los que te nombré, son los que más ácidos grasos omega 3 tienen. Por lo tanto, son los más recomendables, no cualquiera. ¿Cuáles son los pescados azules? ¿Cuáles son? Atún, salmón, arenque, sardina, anchoa y algo de merluza, porque un pescado más bien blanco, no es azul, no tiene esta cantidad de ácido, de grasas omega 3. ¿Y qué tiene de importancia que tengan grasas omega 3 estos peces? Un pez de agua fría que está en permanentes lugares de temperaturas muy bajas, como 4 grados bajo cero, no se congelan. ¿Por qué no se congelan? Porque uno de los componentes del omega 3, el DHA, que tiene que ver con la membrana celular, le da tanta fluidez a esa membrana que no le permite congelarse. Y eso es una de las cosas muy, pero muy importantes que tiene también el omega 3. Y si uno tuviera que hablar de omega 3 y enfermedad cardíaca, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardíaca, como todas las enfermedades, se deben a la inflamación. Cuando uno consume omega 3, van a ocurrir 4 cosas en nuestro organismo. Fundamentalmente te las voy a nombrar para que vayas teniendo en cuenta por qué se los recomienda. Son las hormonas activadas por el omega 3 vasodilatadoras, con lo cual podemos reducir la presión arterial en una persona. Le producen o le provocan la presencia de una sangre totalmente fluida, con lo cual disminuimos notablemente la posibilidad de tener una trombosis o una embolia. Lo que hace es disminuir la excitabilidad de la fibra muscular cardíaca, con lo cual reduce el riesgo de arritmia cardíaca. Y por otro lado, y lo más importante, es que en la cara interna de todo nuestro árbol arterial hay una membrana que se llama endotelio, que cuando uno se inflama, ese endotelio se lastima, por así decirlo, y en ese lugar que se lastimó empieza a depositarse algo que se llama colesterol. Y ahí aparece lo que se llama la placa de colesterol, que en el futuro me va a tapar una arteria y me va a provocar o una ACV, un infarto, una arteria de las piernas, los miembros inferiores que se tape, con lo que significa después la amputación, etcétera, etcétera. Cuando uno consume una pregunta ahí, Alberto, quiero ir ahí. ¿Qué pasa con el colesterol? Cuando una persona se hace un estudio de sangre, que bueno, antes el colesterol era el demonio, que si salía más de dos, en una época 200, después 240, sí. era bueno, terrible y te daban una pastillita para bajar el colesterol. Bien. ¿Qué pasa con el omega 3 y el colesterol? Te lo explico y te felicito porque es una pregunta que creo que la gente de la audiencia tiene que conocerlo muy bien. El colesterol es un elemento que el organismo lo produce y lo requiere y lo necesita. A mayor edad necesitamos más colesterol, porque la fuente de materia prima para regenerar una neurona forma parte del colesterol, la otra es el DHA, que tiene componente del omega 3, y el otro es el factor neurotrófico cerebral, que se activa una hormona cuando hacemos actividad física. Entonces, el problema está en la inflamación. Cuando yo estoy desinflamado, mi cara interna de la arteria es un asfalto, una ruta lisa, recién hecha. Por lo tanto, puedo tener 300 miligramos de colesterol que va a seguir circulando libremente y no se va a depositar porque no está lastimada esa cara interna de la arteria. La otra parte, puedo yo tener una inflamación muy elevada, no controlada por no consumir omega 3, y voy a tener despulido esa cara interna de la arteria. Y en esa zona donde está despulida, puedo tener menos de 200 de colesterol, que es lo recomendable máximo, y sí ahí se va a depositar el colesterol para formar esa placa. Por lo tanto, ¿cuál es la causa de la placa de colesterol? ¿El colesterol elevado o la inflamación que me despulió la arteria y me provocó el depósito del colesterol? La inflamación y no el colesterol. Eso es muy, pero muy importante porque hoy en día se trata de bajar o de hacer descender las cifras de colesterol con productos a toda costa, sí señor, con algunas drogas que lamentablemente también tienen algunos efectos colaterales. Ejemplo, la pérdida de memoria. Estamos sacándole el colesterol a la posibilidad de generar nuevas neuronas.
Ejemplo, también dolores musculares. Cada 2 o 3 meses esas drogas utilizadas requieren un análisis de sangre para ver si no lesionó nuestro sistema muscular. Y por último, la posibilidad de tener hígado graso. O sea, esto entre usar omega 3. Muchas contraindicaciones. Yo creo que acá es muy sencillo darse cuenta qué es lo que provoca la enfermedad futura. En este momento estábamos hablando de cardiopatía y colesterol. Para hablarte de algo que es muy común, muy frecuente, que es la diabetes tipo 2. No la 1, que es la más infrecuente, pero la diabetes tipo 2 se produce ¿por qué? ¿Cuál es el primer elemento que aparece? La inflamación. La célula, en la célula tenemos una membrana. En esa membrana que está en contacto con el sistema arterial de llegada de sangre, llega por esa arterita la insulina y la glucosa o el azúcar, que tiene que, en esa célula, encontrarse con un receptor y la insulina, en presencia de ese receptor, hace entrar a la glucosa en esa célula para que se alimente. Aquí que si la inflamación persiste, sin ninguna duda, va a traer alteraciones de esa membrana. Este es un ejemplo muy básico y sencillo. Yo tengo una puerta muy pesada de madera que está bien aceitada su bisagra y yo con un dedo la puedo mover. Ahora resulta que si esa bisagra se me empezó a oxidar, voy a tener que hacer más fuerza y cada vez más fuerza. En términos médicos, si yo tengo que esa membrana celular está aumentando la dificultad para que entre la glucosa a esa célula, estoy produciendo más insulina a través del páncreas para que por la fuerza pueda llegar a entrar esa glucosa o ese azúcar dentro de la célula. Entonces, lo primero que... Una pregunta. Queda claro acá que el demonio es la inflamación celular, eso queda claro, y que a partir del omega 3 nosotros podemos, no sé si disminuir o anular la inflamación celular. Ustedes, hablando con vos el otro día, nos contaste que tenés una manera de darte cuenta si una persona tiene inflamación celular o no, y que no es tan complicada, es mediante, creo que pinchando el dedo. ¿Nos podés contar eso para la gente que le interesa saber si tiene inflamación celular? ¿Cómo saberlo? Cuando es una inflamación celular que hay algo que duele, uno se da cuenta, pero cuando es subyacente o uno no se da cuenta, ¿cómo lo averiguamos? Creo que estoy hablando con una profesora en medicina porque es una pregunta excelentísima y es una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla. En nuestro laboratorio, tenemos acá en nuestra ciudad de Galvez, el único laboratorio que realiza este análisis que se llama PIC, Perfil de Inflamación Celular. ¿Y qué es este análisis? Es la relación entre ácidos grasos omega 6 y omega 3. La relación normal tendría que estar entre 1,5 y 3, que es el resultado que tienen los japoneses de Okinawa, que viven más de 100 años, por algo viven más de 100 años, ¿no? Bueno, y es un análisis tan sencillo, una simple gotita, por un pinchacito en una yema del dedo, podemos depositarlo en un kit para poder hacer después la determinación del análisis. De acuerdo a ese análisis, vamos a estar haciendo intervención. El numerador tiene que ver con una dieta adecuada y el denominador con los omega 3. De acuerdo a este análisis, nosotros vamos a aumentar o disminuir la dosis de ácidos grasos omega 3 a utilizar para los pacientes que están realizándose este análisis. Como no tenemos síntomas, no tenemos dolor, no tenemos nada, pero estamos muy inflamados y no nos damos cuenta, este es el único elemento para tener en cuenta, para ver qué grado de inflamación tenemos. Y es tan sencillo realizarlo que hoy estamos recibiendo muestras de Buenos Aires, de Rosario, y estamos habilitados para recibir muestras prácticamente de toda Sudamérica. Ya ha sido certificado en nuestro laboratorio para que se realicen todo este tipo de análisis, de este tipo de análisis específicamente, para poder saber qué grado de inflamación tiene el paciente, y es una ayuda muy importante para aquel médico que le interesa el tema, para saber cómo poder hacer para revertir la inflamación, que solamente lo vamos a conseguir con esas 3 R.
pero fundamentalmente dieta adecuada y la cantidad de omega 3 requerida de acuerdo a los resultados obtenidos por este análisis llamado PIC, perfil de inflamación celular. Y dónde, por ejemplo, yo que vivo en Acasuso, ¿no? En Buenos Aires, si yo quiero hacerme ese estudio y quiero, si yo quiero hacerme ese estudio, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, en Buenos Aires hay un sinnúmero de médicos, la gran mayoría de ellos son los que hacen medicina ortomolecular, donde se pueden dirigir, se le realiza el PIC, se manda a través del correo, lo recibimos nosotros y a los 15 días tienen el resultado. Y ahí directamente ya podemos empezar a saber dónde estamos parados hoy, porque esto es algo, como te decía, no estoy mal, no estoy enfermo, pero tampoco estoy bien, porque no estoy desinflamado, estoy muy inflamado. ¿Cuándo empiezan a aparecer los síntomas de la inflamación? A partir de los 35 o 40 años de edad. ¿Qué empieza a aparecer? Una exagerada apetito por los hidratos de carbono, falta de energía, dolores musculares, dolores articulares, duermo mal, me despierto peor que cuando me acosté, un sinnúmero de signos y síntomas que me están indicando que no estoy enfermo, pero que tampoco estoy bien. Por lo tanto, con más razón ahí es donde sí o sí debiéramos realizarnos este estudio de laboratorio para ver dónde estamos parados. Muchos de nosotros naturalizamos ciertos síntomas, pero como vos decís, me parece que son alarmas que nos hacen que pongamos atención, ¿no? Como por ejemplo esto que vos decís que para mí es fabuloso, este PIC, ¿no? De saber realmente con un estudio científico qué inflamación celular tenemos, que con lo que escuché hasta ahora y creo que entiendo, es la base de la salud. Es fundamental porque de esto depende lo que nosotros buscamos, que es enlentecer el envejecimiento por un lado y por otro lado tratar de que mi enfermedad, yo tuve cáncer hace 20 años, yo era una persona que utilizaba una dieta inadecuada y no consumía omega 3. Mi familia, toda mi familia prácticamente ha fallecido de cáncer, hablando de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, etcétera, etcétera. No podía fallar. Bueno, me tocó. Tuve una enfermedad donde ahí, en ese momento donde yo recibo el tratamiento terápico, conozco de esas casualidades también buscando el tema omega 3, lo que aparece son diet. Habiendo estado ya previamente con el doctor Favaloro, que todo el mundo cuando el doctor recibe esta información, nos dijo a nosotros que había que seguir adelante porque esto era biotecnología, eso es futuro. Y bueno, al poco tiempo, lamentablemente, pasó lo que pasó. Pero bueno, esto es esencial. ¿Qué buscamos, como te decía recién? Enlentecer el envejecimiento. Y esto, las personas que respetan el programa, donde el omega 3 es esencial, vas a encontrar personas que tienen 80 años y parece que tuvieran 60. Pero eso por un lado. Y por otro lado, que las enfermedades que podrían aparecernos por una cuestión de inflamación que activan los genes de los distintos familiares que tenemos, en lugar de aparecer a una edad determinada, aparezcan a los 90, 100 años, porque ya pasamos el promedio de vida, ¿no? Seguro. ¿Esto sería la medicina del futuro, Alberto? Mirá, yo diría que hay una pregunta que no debiera hacerse nunca en la medicina, que es cómo manejar la enfermedad crónica, porque ya estamos hablando ya por un hecho consumado, ya se desarrolló la enfermedad. Yo diría hacer otra pregunta, ¿qué es lo que impide la curación? Cuando yo hago una pregunta, ¿cómo manejar la enfermedad? Hablo de que algo ya pasó, ya estoy enfermo. Cuando yo hablo de impedir qué es lo que impide la curación, estamos hablando de algo que es muy importante. Predecir y prevenir. No hay otra manera de predecir y prevenir una enfermedad que no sea la de saber el grado de inflamación que nosotros tenemos, bloquearla, porque hoy tenemos todo bloqueado el sistema de resolución de la inflamación. Lo que tenemos que hacer es desbloquear ese sistema.
ese sistema de resolución de la inflamación se desbloquea exclusivamente con los ácidos grasos omega 3 a través de sus derivados denominados resolvinas, resuelven la inflamación. De esa manera podríamos estar hablando de una medicina, no sé si del futuro, pero por lo menos que nos ayuda a predecir y prevenir enfermedades. Y yo estaría hecha, no es lo que aprendí en la facultad, en la facultad aprendí otra cosa, tratar la enfermedad cuando ya está y tratar los síntomas. Y tratar los síntomas tenemos que utilizar medicamentos que en muchos casos pueden tener muchos efectos colaterales y podemos a lo mejor no poder revertir la enfermedad. La intención nuestra es tratar de que no se enferme la persona. Si de esa manera hacemos o cumplimos un objetivo, yo estaría o me daría por satisfecho haber hecho algo por la salud de mi país, la salud de mi gente, la salud de las personas que trabajan conmigo, la salud de la persona que me está entrevistando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te sigo, desde ya, te sigo, mirá, acá lo tengo, todos los días tomo de 2 a 3 omega 3 y también tengo esto, el maqui. También. Bueno, el maqui, la tercer R, el maqui, lo que hace es ayudar a reparar y rejuvenecerte. Por eso te digo el lentecer del envejecimiento. ¿Por qué? Porque el maqui tiene en su composición un principio activo que se denomina delfinidina. Esta delfinidina actúa sobre una enzima que se llama la enzima de la vida, que todos la tenemos, por supuesto, se llama AMP quinasa. Esta AMP quinasa, nombre raro, difícil, lo que hace es, primero de todo, cuando uno tiene una célula que está envejeciendo, las usinas, la fábrica que tenemos dentro de esas células que convierten las grasas, los hidratos de carbono, el azúcar que entra en ATP, el combustible neto, ¿cuál es? ATP. Cuando esas usinitas, por el envejecimiento, por la inflamación exagerada, empiezan a destruirse o a funcionar en forma incorrecta, ¿qué hace la AMP quinasa? Elimina las usinas llamadas mitocondrias y produce nuevas fábricas, nuevas mitocondrias. Entonces volvemos a tener el combustible que requerimos en forma permanente a los 70, a los 80, 90 años de edad. Esa es la función más importante que tiene este maqui, que es activar la AMP quinasa, hormona o enzima de la vida. Interviene en todos los metabolismos de nuestro organismo, produciendo la inflamación, rejuveneciendo nuestras células, etcétera, etcétera. Eso es el omega 3, RX2 y únicamente tomo el de Zona Diet, lo tengo muy claro, porque yo hace rato que tomo omega 3, pero antes de conocerlos a ustedes, iba a la farmacia y compraba el que me parecía que era más barato, lo compraba y lo tomaba. Desde que estoy en una formación, Alberto, que a ustedes los tienen allá arriba, que estoy haciendo una formación de health coaching preparada para hacer, para ayudar a la gente a nivel salud a estar cada vez mejor. Yo soy profe también de entrenamiento, de clases de entrenamiento hace más de 35 años. Y bueno, esta formación que estoy haciendo de health coaching es un complemento, te digo, ideal para mi profesión, que es ser entrenadora. Y bueno, y antes me habían dicho de esto del omega 3, iba a la farmacia y compraba cualquier omega 3. Pero desde que estoy en esta formación donde los doctores Anaí Timo, Alejandra Rodríguez Cía, la doctora Florencia Leinado, Sol Ati. Hoy estuve charlando con ella, por un paciente. Excelente médico. ¿Con Sol? Florencia Leinado. Bueno, Florencia Leinado, a mitad de año pasado hicimos un vivo donde hablamos por lo menos 10-15 minutos sobre el omega 3 y ella recomienda, el que recomienda ella es este, y te diré, no sé si algún otro, pero ella me dice, Marisa, si podés conseguir el omega 3 RX2 on diet, porque es lo más puro y lo que yo recomiendo con los ojos cerrados. Así que bueno, desde que estoy en esta formación, la verdad que no uso ninguna otra cosa que no sea omega 3 de Diet RX2,
Y bueno, igual mi mamá, que ahora la voy a traer aunque no quiera, la voy a hacer que te salude para que la veas lo bien que Quiero está. conocerla, quiero conocerla. No traje a la mía porque estamos como a 20 cuadras, pero si no lo hubiera traído. Pero como Verá, es media la zorra, próxima la hacemos con las madres, el vivo. La próxima la hacemos con la mamá para que sean, para que muestren que lo que produce este el omega omega. 3. Y Sí, no se sí, animan, no se animan, no se animan. sí, Respecto al no sé tema qué, de... pero la voy a mostrar para que vean. Así que, bueno, yo te digo, en esta formación que estamos haciendo de Health Coaching de ALAC, con estos profesionales de excelencia, eh, remarcan muchísimo, muchísimo que el suplemento que no debe faltar es el omega 3. Realmente eh, tenemos, bueno, módulos y charlas, es una formación, Alberto, no sé si vos la conocés bien, pero es una formación que empezó a fines del año pasado y se da por módulos, es virtual y la verdad que es de excelencia, de excelencia. Y a la gente que le interese o algo todavía está a tiempo de anotarse, de inscribirse, porque, bueno, son módulos y es en forma virtual, así que uno lo va haciendo mediante, como va pudiendo. Yo realmente, bueno, trabajo bastante, pero me hice el tiempo para hacer esta formación porque me suma muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Así que bueno, no sé si vos querés agregar algo sobre el omega 3, me parece que fuiste clarísimo y nos contaste resumidamente muy bien todos los beneficios de este omega 3 y de, bueno, el maqui que, bueno, también te quería contar que el omega 3 sí rigurosamente lo tomo todos los días, pero el maqui no, vos es que no, es como que lo tengo medio olvidado, pero con lo que vos me dijiste que rejuvenece, mañana, a partir de mañana, todos los días empiezo. Con la Bien, ¿Cuánto hay que tomar? bien, es una cucharita, perdón, 2 cucharitas de té colmadas. Dos Primero te cucharitas. tengo que decir algo. Te tengo Sí, que felicitar y agradecer porque yo, es la primera vez que me invitan a una cosa como esta. Yo he estado dando charlas, conferencias, pero es la primera vez. Me encantó primero la calidez y la calidad de las preguntas, con lo cual significa que no estás alejada del tema, estás muy bien preparada. Y para terminar, o no sé, yo puedo hablar un día entero, el tema de, como dijiste que hacía la parte deportiva, hay un tema que es muy importante, lo que significa los deportistas de élite, el omega 3, y lo otro, muy, pero muy importante, que es la muerte súbita en el deporte. Es un tema como para darle la importancia que se merece, porque tiene muchísimo que ver con lo que yo te comenté hoy cuando hablé algo de los efectos del omega 3 en la parte cardiovascular. Este es un tema que no solo el omega produce un aumento del rendimiento deportivo, aumento de la velocidad de conducción de la neurona al músculo, aumento de la lucidez, alegría, no son esos deportistas que están siempre con cara bueno, de enojados, y dependiendo de la dosis, efectos antiinflamatorios. Las personas más inflamadas sobre la Tierra son los deportistas de élite, y ellos viven con el dolor. Y hay una manera de hacerle desaparecer el dolor siempre teniendo en cuenta dieta adecuada y una dosis muy, pero muy adecuada también e importante dependiendo del PIC, del análisis ese que realizamos a diario en nuestro laboratorio. me lo voy a hacer con Florencia Leinado. Tengo turno para Me- hacérmelo ahora en marzo. Bueno, espero que no estés dentro, tan fuera del análisis, porque si no te vamos a tener que, digamos, apretar las clavijas y empezar a usar más omega 3, que va a depender siempre de este análisis. Después me contás a ver cuánto tengo que tomar de omega 3. Ningún problema, por Yo no favor. creo que esté tan fuera porque estoy tomando el omega 3, el de Son Diet, desde hace, sí, más o menos un año y medio, un año, no sé decirte bien, pero hace rato que estoy exclusivamente con el omega 3 así que no creo que esté tan fuera. Y si, bueno, y si hace falta subir la dosis de omega 3, subiré la dosis de omega 3. Y voy con Me todo, parece. con esto que me dijiste, voy con todo con el maqui, Albert. Mañana en vez de 2 me voy a tomar 3 cucharadas, me parece. Si No, y rejuvenece. aparte ahora va a llegar, dentro de 2 meses aproximadamente, una capsulita
que es mucho más poderosa en relación a la concentración que tiene del producto del finidina derivado del maqui, que como es hidrosoluble, se absorbe muchísimo más rápido y los efectos son aún mayores y mucho mejores. Eso es muy ¿Dentro de importante, 2 pero eso va a meses llega ocurrir la zona diet? ¿Dentro de 2 meses? aproximadamente. Maqui Berry, lo podés buscar y lo vas a encontrar, si no te lo enviamos, pero eso yo creo que va a cerrar todo. El circuito de las 3 R que te Sí. nombré hoy cierra para que la medicina, no hablemos de curación, hablemos de la posibilidad de recuperarnos. Porque cuando yo hablo de curación, estoy hablando que ya estoy enfermo. Y si yo hablo de la posibilidad de recuperarme, es esperar que no me enferme. Y cuando yo te dije, no hablar de cómo mantener a la enfermedad crónica, cómo atacarla, y en lugar de eso, ¿qué es lo que impide la curación? Estamos hablando de que el concepto y el criterio médico nuestro tal vez no sea el del común denominador de la comunidad médica. Sí. Me ha traído algunos problemas, pero bueno. Una cosa, Alberto, que también quiero decir y después cerramos. Vos estás hablando de la prevención y eso es muy importante, pero también por ahí hay gente que nos está mirando o que conoce gente que está en una enfermedad. Para esa gente que tiene alguna enfermedad crónica o una enfermedad degenerativa y que, bueno, no pudo prevenirlo antes, también yo tengo entendido que es muy bueno tomar el omega 3 y que puede revertir una situación. ¿Es así? Te di un ejemplo, la persona de 36 años. Te doy otro ejemplo que la llevé a la televisión, pero no se animaba. Una mujer fumadora, muy fumadora, con EPOC, que por supuesto, corticoides, aerosoles. A pesar de todo eso, esta mujer tenía planta alta, no podía subir la escalera, no podía salir a caminar, no podía andar en bicicleta. Y le propuse, justamente la mamá de este chico de 36 años, le propuse dosis elevadas de omega 3, dieta adecuada y el consumo del maíz. Después de un tiempo, fue cuando la llevé a la televisión, porque no se animaba, tenía vergüenza, lo único que le dije, contá cuáles fueron tus síntomas. Cuando uno habla de la segunda R, es bloquear, no, desbloquear el proceso de la inflamación. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no pueden respirar y tienen un proceso inflamatorio tal que no les permite respirar bajo ningún punto de vista y tienen que usar permanentemente drogas para eso. Cuando empezó a utilizar esto, la dieta combinado con el omega y el maíz, al poco tiempo hubo cambios. Hoy esta mujer está utilizando 6 cápsulas de omega 3, como yo estoy utilizando también la misma cifra, sube escalera, camina, sale a andar en bicicleta, y ha disminuido notablemente el uso de los medicamentos específicos para esa enfermedad. Si hablamos de cualquier otra enfermedad, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 estamos hablando de personas que son insulino dependientes. Yo tengo acá en Galvez 3 casos de personas que han dejado de utilizar insulina. ¿Pero por qué? Porque la insulina dependencia es, la diabetes tipo 1 depende de una destrucción de unas células beta que están en el páncreas, que son las que producen insulina. Usando dosis elevadas, pero elevadas de ácidos grasos omega 3, se ha podido observar que se regeneran esas células beta y empiezan a producir nuevamente insulina. Con lo cual, siempre las 3R, dieta adecuada, omega y maqui. Hay 3 personas que, bueno, pacientes míos, que han dejado de utilizar la insulina. Y vos te imaginarás que no es lo mismo estar todos los días colocándote una agujita en tu cuerpo a no usarla y usar a lo mejor alguna medicación por vía oral que pueda hacer controlar esta patología. Así como eso, yo soy un enfermo de cáncer, linfoma, que empecé a utilizar este programa nutricional en el medio del tratamiento con quimioterapia. A partir de ahí es que me dediqué exclusivamente a esto. No puedo decir que yo me curé primero del cáncer. El cáncer, si uno tiene que hablar específicamente, la curación prácticamente no existe, sino que tenemos que hablar de remisión total. Lo tengo debajo de la suela de mi zapato. Las células zombie, las células monstruosas que son del cáncer, las tenemos pisoteándola bajo la suela de los zapatos. Si yo me
me voy para el lado de dieta inadecuada, no consumir omega 3, no consumir maqui, esa suela puede levantarse y esas células pueden empezar a aparecer nuevamente y desarrollar el cáncer. Ese, el que tuve, u otro. Entonces, hay que tener siempre en cuenta... Exactamente. Y chicas, Exactamente. Acá estoy, fan total de Omega 3 RX on Diet, y a partir de mañana ni un día sin tomar maqui. Y me van a ver dentro de poco como, no sé, como Nacha Guevara, cada vez más joven. Y ahora les voy a mostrar a mi mamá, como les dije, pero antes les quiero decir que, bueno, y a vos, Alberto, que no nos conocemos personalmente, ojalá nos conozcamos cuando vengas para Buenos Aires, que, bueno, nosotros somos un canal, Calidad y Calidez TV, que estuvimos en televisión durante 13 años, en Metro, y que ahora estamos en las redes y que tratamos de difundir todo lo que es calidad de vida, cómo estar cada vez mejor, y vamos por todo lo que es de vanguardia y todo lo que está científicamente comprobado, y bueno, todo lo que es tendencia para mejorar la calidad de vida. Así que Son Diet tiene que estar sí o sí con nosotros en Calidad y Calidez TV. Somos Silvia Sangelis, yo Marisa Márquez, mi hija Ivana Martinengui, que maneja en Instagram de Maravillas, y Vanina Liberatore, que maneja toda la página web, la revista online, YouTube también de Maravillas. Así que, bueno, vamos por más, vamos a seguir adelante, y yo a full con el omega 3, y bueno, no, mi mamá, pero bueno, ahí te las muestro. A ver, espera, A ver, Espera, ¿cómo es su nombre? Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hilda, me llamo Hilda. Primero la felicito por su hija. ¿Y de dónde la sacó tan capaz para hacer todas estas cosas? Porque usted debe ser igual de capaz que ella, porque si no, no creo que haya una mamá con esa carita de inteligente y de alegría que usted está en este momento representando. Así que la felicito por la hija que tiene, la felicito a usted que no la conozco. Y bueno, yo creo que con mi amigo acá, Diego, que es el que estuvo haciendo y arreglando todo esto, tal vez nos acerquemos en forma personal y lleguemos hasta Buenos Aires. Bueno, buenísimo, buenísimo. Está Chocha, está emocionada de escucharte, Alberto, y bueno, ella sí también es una guerrera, es una guerrera. Así que venimos de familia de mujeres guerreras. Así que bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente, y bueno, como ya te dije, puesta la camiseta de Son Diet, y vamos por más, vamos por más. Y adelante. Pero muchas gracias. Un beso grande para vos, un beso grande para mamá. Un placer. Y para mí también. Y espero encontrarnos. Gracias, Alberto. Gracias a vos, un beso grande. Gracias. Gracias a todos por seguirnos.